Un corazón normal de un adulto sano sin patologías ha bombeado aproximadamente 5 litros de sangre en un minuto. No solo esto, sino que en 75 años ha bombeado más de 400 millones de litros de sangre. Interesante, ¿no? Que también mientras bombeó 400 millones de litros de sangre, cerró, cerró y abrió válvulas cardíacas, que son como puertas que se abren y se cierran dentro del corazón. 80.000 veces por día y 4.000 millones de veces en 75 años. Las válvulas se abren y se cierran aproximadamente 280.000 veces por día y 4.000 millones de veces en 75 años. Millones de veces en 75 años. A partir de esto, hablamos un poco entonces de la estructura del corazón, hablamos un poco sobre la función como bomba, sobre como órgano, como el motor de la vida, más que un órgano y como bomba, es el motor de la vida. Hablaremos sobre sus estructuras internas, sus relaciones externas, su irrigación, cómo el mismo se lleva sangre, cómo se regresa la sangre, cómo está inervado el corazón y cómo funciona este ritmo contráctil. Rápidamente, la ubicación del corazón en el tórax. Recordemos que el tórax no es el corazón, el tórax es este pequeño espacio que se encuentra entre el abdomen y el cuello, por así decir. Ese pequeño espacio que se encuentra y él se divide en la parte interna, él se subdivide en un mediastino que se denomina mediastino superior y mediastino inferior. Hoy estaremos un poco hablando sobre el mediastino inferior, pues es aquí donde se encuentra el corazón. El mediastino inferior se subdivide en uno anterior, que no es el que necesitamos saber, y en uno posterior que tampoco necesitamos saber en este momento, sino el mediastino medio. Ese pequeño espacio que queda ahí, el espacio, se denomina mediastino medio. Entonces podemos decir que el corazón se encuentra en el mediastino inferior, que va desde T5 hasta T12, pero específicamente en el mediastino medio, que se subdivide, ¿ok? Entonces el mediastino inferior se subdivide en uno anterior, en uno medio y en uno posterior. El corazón abarca el mediastino medio, específicamente desde T5 hasta T9. Entonces ya sabemos la ubicación del corazón totalmente. Ahora vamos a ubicar las capas del corazón, las capas celulares del corazón. Vamos a estar hablando de que el corazón está compuesto por unas capas fibrosas y serosas, musculares, ¿ok? La primera capa de lo más externo, de lo más superficial, es el famoso pericardio. Este pericardio compone las 3 P del cuerpo humano, que son pleura, peritoneo y pericardio. Son las 3 cavidades que rodean a órganos importantes como el pulmón, como los órganos abdominales, y en este caso el pericardio rodea al corazón. Este pericardio va a tener la función de protegerlo de órganos vecinos, como los pulmones, como el diafragma, el esófago, la tráquea, ¿ok? Ayuda a que el corazón no se agriete, por así decir. Ayuda a evitar la fricción. Entonces vamos a tener también un famoso epicardio. Este epicardio es la parte más externa del corazón, pero el epicardio se forma del pericardio. Es una hoja epicárdica, por así decir. Entonces este epicardio va a estar añadido a la parte más externa del corazón y él va a producir un líquido que se denomina el líquido pericárdico. Este líquido pericárdico va a estar ubicado en la cavidad pericárdica, que ya les mostraré cuál es la cavidad pericárdica. Este líquido pericárdico está compuesto por fosfolípidos específicamente, ¿ok? Este fosfolípido va a ayudarme, va a ser como un lubricante. Este líquido va a funcionar como para que cuando el corazón bombee, se contraiga como bomba, el corazón no se agriete, ¿ok? No se force, por así decir, que sea un corazón que se lubrique en su contracción. Entonces esta es la función de la capa pericárdica y epicárdica, que el epicardio me va a formar el líquido pericárdico ubicado a su vez en la cavidad epicárdica. Ahora vamos a conseguir la siguiente capa celular, que es el miocardio, compuesto por miocardiocitos. Son células de tipo músculo cardíaco, quiere decir que hacen una contracción involuntaria. Nosotros no le podemos decir al corazón que se contraiga o que deje se relaje. Entonces estos miocardiocitos van a hacer la función del corazón como bomba, va a ser esa función contráctil, esa función que el corazón bombee sangre está formado por células miocardocíticas. A su vez conseguimos también aquí unas células que se llaman células específicas. Entonces conseguimos células contráctiles, que son los miocardiocitos, y células específicas. Las células contráctiles son los miocardiocitos. Las células específicas son células del sistema de conducción cardíaco, ¿ok? Estas células me van a ayudar a que el corazón bombee sangre en esa contracción, pero que sea un ritmo que ya conocemos, que les mostraré más adelante, ¿ok? Y por último tenemos a la capa endocárdica, o el endocardio, que va a hacer que el corazón fluya sangre correctamente y evita la coagulación sanguínea, ¿ok? Entonces estas son las funciones de las capas celulares del corazón, de lo más externo hasta lo más interno, ¿ok? Ahora vamos a conseguir que el corazón tiene este movimiento de contracción hacia el pericardio. Ya habíamos denominado el pericardio que protegía el corazón. Entonces estamos viendo cómo se contrae y ese espacio que queda libre es la cavidad pericárdica, donde se encuentra el líquido pericárdico. Esto debería estar compuesto por líquido pericárdico nada más, no por sangre, sino por líquido. Entonces aquí tenemos aparte las relaciones del corazón, sus relaciones con qué órganos están relacionados, sus órganos vecinos.
Entonces imaginemos que este corazón, este pequeño esquema de aquí, esta pequeña figura, y la parte verde, el color verde, es la cara anterior del corazón, es decir, es esta cara que va hacia adelante, ¿ok? Esta cara anterior y que pega con las costillas, por eso se denomina esternocostal. Entonces la cara anterior o esternocostal. También tenemos una cara inferior, pero esta cara inferior está relacionada hacia el piso, por así decir, que pega con el diafragma. Aquí debajo del corazón tenemos el diafragma, por lo tanto su cara inferior también es diafragmática. Entonces anterior o esternocostal, inferior o diafragmática, y tenemos dos caras laterales que van hacia los lados. Y esas caras laterales van a quedar con los pulmones, con el pulmón derecho y el izquierdo. Por lo tanto, la cara lateral derecha va con el pulmón derecho y la cara lateral izquierda va con el pulmón izquierdo. Ahora también conseguimos una base, que la base es el lugar donde el corazón se asienta hacia detrás. Esta base está muy relacionada con órganos como el esófago, con la tráquea, ¿ok? No es una cara posterior, es muy importante reconocer aquí que no tiene cara posterior, es la base, es la parte posterior del corazón, pero no es la cara posterior, el corazón no tiene cara posterior. Y conseguimos como último, conseguimos el vértice, es esa punta que está viendo hacia la cara inferior, ¿ok? Que está viendo hacia una parte inferior. Recordemos algo muy importante, es que el corazón comienza a desarrollarse, comienza a formarse, o su relación del corazón es desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y de detrás hacia adelante, ¿ok? Quiero que recuerden esto porque más adelante lo vamos a usar. Recuerden estas relaciones específicas, ¿ok? También conseguimos unos bordes que son el borde inferior del diafragma y los dos bordes laterales pulmonares. Ahora sí, hacemos énfasis al propio corazón, estamos observando cada cara, la cara anterior, la inferior, las laterales y los bordes, su base, que es la parte por detrás del corazón, y conseguimos el vértice, toda la punta, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco sobre las relaciones internas, sobre las estructuras internas del corazón como bomba, ¿ok? Recordemos que el corazón es un órgano hueco que tiene la capacidad de llenarse de líquido, en este caso de sangre. Y recordemos también que el corazón pesa aproximadamente 300 gramos, muy importante, pregunta de examen. Entonces vamos a conseguir 4 cavidades en el corazón, 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Las primeras cavidades superiores se denominan aurículas. Hay una aurícula derecha y hay una aurícula izquierda. Y quiero que vayan viendo de una vez que una tiene un color diferente a la otra. Es por el tipo de sangre que fluyen sobre ellas, ¿ok? Entonces tenemos cada aurícula y tenemos 2 ventrículos que son las cavidades inferiores, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Quiere decir que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho fluye la misma sangre, y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo fluye otro tipo de sangre. Por lo tanto, ambas sangres del lado derecho y izquierdo no se deben mezclar, ¿ok? Esta circulación va a estar dividida por tabiques o paredes que también se denominan septum. Entonces, en la parte auricular hay un tabique o septum interauricular que evita que se mezcle la sangre derecha con la izquierda. Y en la parte inferior hay un tabique o septum interventricular que evita que se fluya la sangre de izquierda con la derecha también, evita que se mezcle. Entonces, ya tenido esto aquí, vamos a hablar un poco sobre cómo fluye la sangre entre cada aurículo y ventrículo. Pues sencillamente por los orificios, y en esos orificios están unas válvulas. Las válvulas son esas que les decía ya, que les mencionaba, que hacen que se abren y se cierran como puertas, se abren y se cierran como puertas. Estas válvulas tienen la función de que la sangre fluya en una sola dirección, es decir, unidireccional, que una vez que surja, que fluya por su dirección, no se regrese, ¿ok? Entonces tenemos una válvula que se denomina válvula triscúpide del lado derecho y válvula mitral o biscúpide del lado izquierdo, ¿ok? Ahora estas válvulas funcionan como llave, como ya les mencionaba, hacen que la sangre fluya en una sola dirección, que no se devuelva la sangre hacia la parte superior, ¿ok? Entonces, si hacemos énfasis en el corazón como tal, si quitamos este esquema, estamos en presencia de las estructuras internas. Estamos observando las aurículas que se encuentran en la parte superior, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, los ventrículos en la parte inferior, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vemos la diferencia del tamaño, del grosor. Estamos observando muy importante algo aquí, que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa miocárdica que el ventrículo derecho. Estamos observando el tamaño del ventrículo izquierdo es mucho mayor, ¿ok? Estas válvulas, la válvula mitral y la válvula triscúpide, y estamos observando también, estamos observando aquí las válvulas, estamos observando que están sostenidas por unos músculos que se llaman músculos papilares. Ellos hacen que se ubiquen en su posición específica, ¿ok? Que hacen que se cierren y se abran correctamente. Luego más adelante estamos hablando ahora de la circulación, ¿ok? Esta circulación que les mencionaba, la circulación del lado derecho era azul y la circulación del lado izquierdo era roja. Esto se forma gracias a que la circulación azul es desoxigenada, es muerta en oxígeno, y la circulación roja es rica en oxígeno. Por lo tanto, la circulación del lado derecho es desoxigenada y la del lado izquierdo es oxigenada. Y por ello se denomina circulación mayor y circulación menor, ¿ok? La circulación menor es la desoxigenada y la mayor es la oxigenada. Entonces comenzamos, ¿cómo comienza a entrar esta sangre en el corazón?
Pues sencillamente por las venas cava superior e inferior, ¿ok? Entonces tenemos que las venas cava superior me traen la sangre de las extremidades superiores y también de cabeza y del cuello. También tenemos que la vena cava inferior me trae sangre de los órganos abdominales y de miembros inferiores, es decir, de las extremidades inferiores. Ahora tenemos que esta sangre ingresa en la aurícula derecha y que pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúpide, esa válvula que ya les mencioné y en un capítulo más adelante hablaremos específicamente de cada válvula. Entonces tenemos que pasa al tronco pulmonar. Este tronco pulmonar tiene forma de T y tiene una válvula que es muy diferente. Las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúpide y la mitral, hacen que fluya la sangre de la aurícula al ventrículo. Pero tenemos unas válvulas en cada arteria. En este caso, en la arteria pulmonar o en el tronco pulmonar, tenemos una válvula que se llama válvula pulmonar y evita que la sangre se devuelva al ventrículo derecho, ¿ok? Este flujo sube y no debería devolverse normalmente. Entonces esta sangre va a los pulmones, se llena de oxígeno, ocurre el intercambio de gaseoso y se llenan de oxígeno. Cuando reciben el oxígeno regresan por medio de las venas pulmonares al corazón. Estas venas pulmonares tienen color rojo, por lo tanto su sangre es oxigenada. Entonces son las únicas venas que llevan sangre oxigenada en el cuerpo y ingresan en la aurícula izquierda, tanto del lado derecho, las venas pulmonares del pulmón derecho como el izquierdo, ingresan en la aurícula izquierda para pasar la sangre al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral o la válvula auriculoventricular mitral. ¿Ok? Ahora esta válvula mitral pasa la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa a la arteria aórtica, al arco aórtico que tiene la válvula aórtica. ¿Ok? Es algo muy importante que no vamos a poder ver la válvula aórtica de esta posición porque está posterior a la válvula pulmonar, está por detrás, por lo tanto no la observamos de esta vista, pero sí desde una vista superior que ya les mencionaré más adelante. Ahora tenemos que las principales arterias del cuerpo humano son estas que estamos observando en esta lista, que son la carótida, la subclavia, la hepática, la esplénica, la mesentera, el tronco celíaco y la ilíaca, ¿ok? Entonces tenemos aquí en este caso las principales que van a cabeza y extremidades, que son la carótida, va a cabeza y cuello, la subclavia va a las extremidades y la ilíaca va a una pequeña parte abdominal y una pequeña parte, y la mayoría de la parte en realidad va a los miembros inferiores, ¿ok? Ahora tenemos aquí la circulación, la que les estaba mencionando en un video, con las mismas estructuras. Tenemos aquí en esta pequeña circulación que le estamos mencionando cómo ocurre el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿ok? Esta sangre ingresa a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúpide, que es esta válvula que está aquí, que ya me llaman ahorita. Pasa rápidamente al tronco pulmonar, que tiene forma de T. Podemos ver cómo pasa el tronco pulmonar. Se llena de oxígeno, va a los pulmones, se llena de oxígeno, y a su vez regresa por las arterias pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, que es una válvula que se encuentra por aquí, y ella pasa a la arteria aorta, que es este arco aórtico que está aquí, y ella me la manda al cuerpo humano completo, que son las arterias principales: carótida, subclavia, hepática, esplénica, renal, ilíaca, tronco celíaco y mesentérica, ¿ok? Conseguimos aquí las válvulas. Las válvulas son estas estructuras que evitan que la sangre se devuelva. Primero vamos a conseguir las válvulas sigmoideas, ¿ok? O semilunares, que son esas válvulas que se encuentran en las arterias aorta y en la arteria pulmonar. Estamos viendo una vista superior del corazón, ¿ok? Por lo tanto podemos ver la arteria aorta como está por detrás de la pulmonar, ¿ok? Entonces estamos observando estas válvulas y estamos observando las diferentes válvulas. También estamos observando las aurículo-ventriculares. En este caso hablaremos de la aórtica y de la pulmonar. Quiero que observen rápidamente la válvula aórtica. Quiero que vean la aorta ascendente que está observando aquí en esta posición, ¿ok? Y vemos que tienen como tres bolsillitos que se denominan senos aórticos, ¿ok? Esta es la válvula aórtica y estos son los senos aórticos de Valsalva. Estos son los músculos que sostienen a la válvula aórtica, ¿ok? Entonces estos senos aórticos de Valsalva se van a encargar de mandar la sangre al propio corazón. Ya les mencionaré un poco más adelante en la propia irrigación, pero ya saben, la estructura de la válvula aórtica está dividida entre senos, que son los senos aórticos de Valsalva, en el seno derecho, en el seno izquierdo y en el seno, este es el seno posterior, en el seno derecho y en el seno izquierdo, ¿ok? Entonces esta válvula aórtica tiene esos tres senos que ya les había mencionado y, ok, algo muy importante son los orificios de la coronaria. Esta es la irrigación, pero no les mencionaré un poco así más adelante. Ahora, en la válvula tricúpide y la válvula mitral son las válvulas auriculoventriculares, son las válvulas que evitan que se devuelva la sangre desde el ventrículo a la aurícula, ¿ok? Entonces estas válvulas se dividen en valvas. Valvas son estas partes que se dividen, ¿ok?
una valva anterior, una valva posterior y una valva septal o medial. Entonces la válvula tricúpide y mitral se dividen en tres valvas. Bueno, la tricúpide simplemente, por eso se denomina tricúpide. La válvula tricúpide, perdón, se divide en tres valvas. Y la válvula mitral se divide en dos valvas, en una anterior y en una posterior, que estamos observando también en estas estructuras. Entonces, una vez hablada de las estructuras como tal, vamos a hablar de los trígonos fibrosos, ¿ok? También hablamos de los anillos fibrosos y los trígonos se encargan de sostener, él es el esqueleto de la válvula, él se encarga de mantener a la válvula en su posición, de que no se mueva y ayuda también al sistema de conducción cardíaco, un sistema que mencionaré más adelante, ¿ok? Ayuda a que todo sea en una sola dirección y que sea preciso y concreto. Ahora hablaremos un poco de la irrigación como tal del corazón. Ya les había mencionado que se da por la válvula aorta. Entonces esta es la aorta descendente. Estos son los senos aórticos, ¿ok? Entonces estos son los senos aórticos derecho, el izquierdo y el posterior, ¿ok? Entonces del seno o el bolsillo, por así decir, derecho, sale un orificio derecho y del izquierdo sale un orificio izquierdo. Estamos observando el corazón en esta posición anterior o esternocostal y en una cara inferior o diafragmática, que les mencionaba. También se ve parte de la base que no es la cara posterior, sino la parte posterior del corazón, ¿ok? Entonces tenemos rápidamente que la irrigación del corazón se va específicamente por las arterias coronarias, coronaria derecha e izquierda. Estamos observando aquí la válvula aórtica, bien como pasan por detrás de la válvula pulmonar. Aquí se ve la válvula aórtica, ¿ok? Entonces, de aquí va a salir la arteria coronaria derecha, que va hacia el lado derecho, y la arteria coronaria izquierda, que va hacia el lado izquierdo, ¿ok? Hablaremos un poco de la coronaria derecha, que viene del seno aórtico derecho, viene del orificio derecho. Cada vez que fluye sangre por aquí, cada vez que manda y bombea sangre por aquí, de la aorta al cuerpo humano, estos orificios se van a llenar también de sangre, ¿ok? Entonces esta sangre ya oxigenada va a llenar estos senos y estos senos van a llenar los orificios. Y por aquí va a surgir la circulación, va a irrigar su propia forma el corazón. Recordemos que el corazón, aunque bombea sangre, hace su función como bomba, en estas cavidades no se llena de sangre el corazón, él solamente bombea sangre. Sino es cuando la sangre pasa por aquí, por la válvula aórtica, ¿ok? Y entonces estos orificios se llenan de sangre y manda sangre a las arterias coronarias derecha e izquierda. De la arteria coronaria derecha sale una rama para el nódulo sinoauricular, que es esta rama que estamos observando aquí de color verde, en una cara anterior y en una cara inferior también, como en la parte posterior vemos cómo llega el nódulo sinoauricular, un nódulo que se encuentra por aquí, ¿ok? Es donde comienza el sistema de conducción cardíaco, ¿ok? Luego tenemos dos marginales. Tenemos una marginal derecha, que es para la coronaria derecha. Podemos observar aquí en su cara anterior cómo está por la parte más inferior, ¿ok? En una casi diafragmática, ¿ok? Podemos observar su irrigación de este lado y a su ventrículo derecho, ¿ok? Y también estamos observando aquí cómo viene en una cara inferior, ¿ok? Parte también del ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Ahora estamos observando la interventricular posterior. Hay dos interventriculares que van por los surcos interventriculares. Hay un surco interventricular anterior y hay un surco interventricular posterior. Este canal que está caminando por aquí, ¿ok? Este pequeño canal es surco interventricular posterior y el surco interventricular anterior, ¿ok? Estos surcos van a surgir arterias importantes. Entonces el surco interventricular posterior tiene la interventricular posterior de la coronaria derecha. Mientras que por aquí pasa la interventricular anterior, porque es la cara anterior, pero es de la coronaria izquierda, ¿ok? Entonces tenemos la coronaria izquierda, está aquí de color amarillo, que ya se subdivide, ¿ok? Ya tiene muchas ramas, la principal es la circunfleja. Cuando en anatomía y en medicina hablamos de circunflejos, nos referimos a que abraza, por así decir, alguna estructura. En este caso, abraza el corazón. Podemos observar cómo comienza a relacionarse en una cara anterior y llega a una cara inferior, como lo abraza el corazón, ¿ok? Eso se llama circunflejo, ¿ok? Ahora se forma de círculo, por así decir. Tenemos también la arteria marginal izquierda. Les había mencionado que la marginal derecha está de este lado, está del lado derecho, y la marginal izquierda está del lado izquierdo, ¿ok? Que viene siendo la coronaria izquierda. También llega una cara inferior, ¿ok? Por aquí específicamente. Y tenemos a la interventricular anterior. Todo este recorrido es la interventricular anterior. Ya estamos observándola. Vimos la interventricular posterior y la interventricular anterior. Y tenemos una diagonal a ella, la diagonal de la interventricular anterior, ¿ok? Entonces estamos observando en esta estructura la irrigación del corazón y vamos a observar ahora su drenaje venoso, cómo regresa esa sangre. Entonces esta sangre llega específicamente al miocardio, ¿ok? Llega a todo el corazón, pero específicamente llega al miocardio. El miocardio debe nutrirse de sangre para seguir contrayéndose. Y para las células de conducción cardíaca, que son las específicas que llevan el ritmo del corazón del latido. Aparte que esta sangre se devuelve por unas venas, que son las venas cardíacas, pero llegan específicamente al seno coronario. El seno coronario es la vena más grande, aquí en este caso, que llega también a la aurícula derecha. Si se dieron cuenta, la aurícula derecha es muy importante
¿Por qué? Porque primeramente el sistema de conducción cardíaco comienza aquí. Segundo, la sangre que viene de todo el cuerpo llega primero aquí. Y también comienza a llegar la sangre de todo el corazón en la aurícula derecha, ¿ok? Las venas principales por las que llegan son la vena cardíaca mayor o magna, que estamos observando aquí, totalmente circunfleja, ¿ok? Podemos ver cómo comienza por aquí y termina, comienza por acá y termina relacionándose con el seno coronario. También tenemos la vena cardíaca media, que se encuentra en el surco interventricular posterior, ¿ok? Y también tenemos la vena cardíaca menor, ¿ok? Que ya va a dar vuelta a este nivel y termina por acá, específicamente en una parte inferior de la cara anterior, en esta parte inferior de la cara anterior, ¿ok? Tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo, ¿ok? Específica para el ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa miocárdica, ¿ok? Y tenemos por último unas venas anteriores que se encuentran en gran parte del ventrículo derecho, ¿ok? También tenemos ahora el sistema de conducción cardíaco. Les había mencionado que el corazón comenzaba desde derecha a izquierda, desde arriba hacia abajo y de detrás hacia adelante, es decir, de posterior hacia anterior. Pues esto mismo hace el sistema de conducción cardíaco. Estamos observando todas estas cosas de amarillo, son fibras nerviosas, ¿ok? Son células nerviosas, son sistema de conducción cardíaco. Ellas se encargan de que la contracción sea rítmica, ¿ok? El ritmo del corazón que conocemos, que hace tuk luk, eso lo hacen, la contracción lo hacen las células miocárdicas, pero ese ritmo lo hacen estas células específicas, que son células marcapasos, células P y células de Purkinje, ¿ok? Comienza con las células P específicamente. Vamos a comenzar con las células P. Ellas se encuentran a nivel de la aurícula derecha. Como les había mencionado, la aurícula derecha es muy importante porque aquí ingresa la sangre que viene del cuerpo. El primer lugar donde ingresa es en la aurícula derecha. La sangre del corazón ingresa en la aurícula derecha y el sistema de conducción comienza en la aurícula derecha, ¿ok? Entonces comienza la aurícula derecha por medio del nódulo sinusal o sinoauricular, ¿ok? Esa rama del nódulo sinusal que venía de la irrigación del corazón venía entonces acá, viene a irrigar esa parte. Estamos observando aquí en un corazón bradicárdico, en una frecuencia cardíaca de 16 latidos por minuto, cómo se ve la sangre mientras fluye, las válvulas cardíacas se abren y se cierran, ¿ok? Y vemos la conducción eléctrica. Estamos observando estas mismas cosas de amarillo, estas células de amarillo, estamos observándola en un latido totalmente rítmico, ¿ok? Ahora, tenemos que este ritmo comienza en el nódulo sinusal, ¿ok? Es un ritmo sinusal. Luego pasa rápidamente al haz de Waxman. El haz de Waxman se encarga de que el ritmo sea en ambas aurículas, porque comienza en la aurícula derecha. Ella se expande a la aurícula izquierda, al haz de Waxman. Luego pasa rápidamente al nódulo auriculoventricular, ¿ok? Este nódulo auriculoventricular va a dividirme a las ramas del haz de His. El haz de His, específicamente, va a dividirme a dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿ok? La rama izquierda se divide en una parte anterior y en una parte posterior. Recordemos que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa miocárdica y necesita mayor trabajo como tal. Entonces también tenemos que, como último, como finalidad, la fibra de Purkinje, que son esas partes terminales. Como el ritmo se expande a nivel de los ventrículos, ¿ok? Podemos ver aquí las fibras de Purkinje, cómo expanden el ritmo a nivel ventricular. Entonces podemos decir que el nódulo sinoauricular comienza y luego expande al haz de Waxman a la aurícula izquierda para que el ritmo auricular sea igual. Entre cada aurícula se contraigan al mismo tiempo. Luego se contraen los ventrículos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces este es el sistema de conducción cardíaco, ¿ok? Entonces recordemos que el corazón tiene una inervación también. Y aunque no necesitas del nervio para comenzar a bombear sangre, para contraerse, su contracción es involuntaria, si tiene unos nervios que vienen del cráneo que ayudan a disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, a que la contracción sea menor y que los latidos sean más suaves o que sean más rápidos y más fuertes, ¿ok? Entonces tenemos que el nervio principal que se encarga de la estimulación es el nervio vago. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés o peligro, ¿ok? Nuestro corazón comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, comienza a latir rápido, que es lo que denominamos taquicardia, ¿ok? Entonces estos latidos van a estar aumentados, van a estar acelerados y estimulados por el nervio vago que viene desde el cerebro. Él le manda la señal al corazón de que tiene que latir más rápido por esta situación de estrés, huida y peligro. Aparte, tenemos que está dividido en dos plexos, un plexo superficial, ¿ok? Y un plexo profundo. Ambos plexos van a llegar al corazón y van a darme la inervación simpática y parasimpática. Entonces, cuando hablamos de la inervación simpática y parasimpática, ya recuerden en el enlace del sistema nervioso que vienen siendo parte del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo controla lo que el cuerpo no puede hacer. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Aunque el corazón bombea sangre, la frecuencia cardíaca es dada por el sistema nervioso, ¿ok? Su frecuencia, con qué capacidad lo hace, si lo hace rápido o lo hace lento,
está dado por el sistema nervioso y específicamente por el nervio vago, por unos ganglios cervicales simpáticos también específicamente. Entonces cuando hablamos de la inervación simpática estamos hablando de que aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, cuando estamos en una situación de estrés, estamos asustados, estamos apurados o tenemos situación de miedo, aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, el corazón late más rápido y también aumenta la contracción, es decir, aumenta la fuerza con que el corazón va a mover sangre. Cuando el corazón ya se relaja, cuando ya se desacelera, ya está en reposo, ya pasamos del peligro, ya estamos relajados, activa la inervación parasimpática que hace todo lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y la vasoconstricción de las arterias coronarias. Así pues, las arterias coronarias mandan sangre al miocardio, ¿ok? Si hacemos una vasoconstricción es un proceso fisiológico normal, ¿ok? Que disminuye el diámetro de las paredes arteriales. Si disminuimos el diámetro de las paredes arteriales, la sangre que va a fluir por esta va a ser menor, va a ser una sangre débil. Entonces también vamos a hablar de que las arterias coronarias no van a llevar sangre correcta a el miocardio. Por lo tanto, va a disminuir la fuerza de contracción. Bien, hasta aquí la clase de hoy de anatomía cardiovascular. Comenten si les pareció interesante el contenido, recomienden contenido, no olviden seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.